Joaquín Guzmán es posiblemente el narcotraficante vivo más famoso. Los focos se centran sobre todo en su historial delictivo y sus siniestras actividades, pero no se sabe mucho de los hombres de su equipo. En este vídeo, miraremos más allá del líder conocido y nos adentraremos en las sombras para ver a los subordinados que ejecutan las órdenes del cerebro, el Chapo. Manuel Alejandro Gómez Díaz. Era conocido popularmente como Aponte y trabajaba muy estrechamente con Guzmán como sicario principal del cártel de Sinaloa. Fue Manuel Alejandro Gómez Díaz quien ayudó a El Chapo a ganarse la reputación de ser casi imposible de capturar o mantener como rehén. Este sicario ideó los túneles por los que el líder del cártel solía escapar. Pero, ¿de dónde sacó las habilidades y el entrenamiento que le convirtieron en un feroz atacante y en un gran activo para el cártel? Un rápido vistazo a su historia nos da la respuesta. Había servido en el ejército mexicano durante sus primeros años antes de abrirse camino en el oscuro mundo de la mafia y los cárteles de la droga. El cártel de Sinaloa no fue el primero, ya que había ofrecido sus servicios a otros capos de la droga antes de unirse a El Chapo. Demostró ser un valioso activo para el grupo y rápidamente fue nombrado jefe de seguridad. Su misión era sencilla. A medida que se intensificaba la persecución de su jefe, él debía asegurarse de que no lo atraparan, o incluso si lo atrapaban, debía orquestar un plan de huida lo más rápido y fluido posible. Fue un deber por el que se jugó la vida hasta 2014, cuando su jefe fue capturado por segunda vez. Resultó ser el mismo año en que murió en circunstancias misteriosas. El 8 de abril de 2014, Aponte fue hallado muerto junto a algunos de sus socios. Su cuerpo presentaba signos de tortura y era evidente que había recibido varios disparos. Mario Iglesias Villegas. Tenía varios apodos. Algunos le llamaban Dos, Delta, El Dos, Parca y muchos otros le conocían como La Parca. Todos estos nombres eclipsaban su nombre de nacimiento y apuntaban a algo en particular que definía quién era. Mario Iglesias Villegas era un asesino profesional y el jefe de un grupo especial del cártel. Se les conocía como sicarios. Su estancia en el cártel fue bastante corta, desde 2008, cuando se unió por primera vez, hasta 2012, cuando las armas de la ley le alcanzaron y fue detenido. Sin embargo, en este periodo aparentemente corto, murieron miles de personas en México, y en particular en Ciudad Juárez. Durante su mandato, la ciudad fue calificada como la más mortífera del mundo debido a los alarmantes índices de asesinatos y violencia. La misión de Villegas era asegurarse de que el cártel de Sinaloa tuviera preeminencia sobre cualquier otro cártel de la zona de Juárez, especialmente en lo que respecta a las drogas ilegales. Era tan despiadado en las operaciones que secuestró y asesinó a un hombre el día de su boda junto a su hermano, que era su padrino y tío. Las víctimas fueron Rafael Morales Valencia, Jaime Morales Valencia y Guadalupe Morales Arreola, que fueron capturados a las afueras de la capilla donde se celebró la boda. Su reinado terminó cuando fue capturado en 2012 y encarcelado hasta su sentencia en 2022 por un tribunal federal de Texas. Fue declarado culpable de lavado de dinero, secuestro y conspiración para matar, entre otros delitos. Villegas ha sido condenado a cadena perpetua. José Antonio Torres Marrufo. Marrufo, como se le llamaba popularmente, también era conocido como 14 y el Jaguar. Era uno de los principales ejecutores asignados por el Chapo para supervisar las actividades de narcotráfico del cártel en la ciudad de Juárez. Su deber consistía en supervisar las drogas que se transportaban desde esa ciudad a Estados Unidos y asegurarse de que se eliminaba a la competencia. Utilizaba lo que se describía como células de transporte, un sistema coordinado para trasladar la droga sin ser descubierto por las fuerzas de seguridad. Bajo su supervisión, se trasladaban grandes cantidades de cocaína y marihuana a Estados Unidos a través de puentes internacionales e incluso por el desierto. Juárez era un punto caliente por la proximidad y facilidad de acceso que presentaba en EEU. Una de las células de sicarios utilizadas en la batalla del cártel de Sinaloa contra otros cárteles fue la célula Gente Nueva, controlada y equipada por Marrufo. Fue el responsable de suministrarles dinero y armas para la sangrienta guerra de Juárez, que acabó con la vida de miles de mexicanos. Antes de sus actividades en Juárez, también había operado en la sección de El Paso del cártel de Sinaloa y era buscado por las fuerzas de seguridad por su implicación en delitos violentos. Sin embargo, los próximos 40 años de su vida los pasará entre rejas, ya que fue condenado a 40 años en marzo de 2022, tras declararse culpable de 3 de los 14 cargos que se le imputaban. Fue detenido en 2012 y extraditado a Estados Unidos en 2019. Su detención se consideró una gran victoria en la guerra contra los cárteles de la droga y condujo al descubrimiento de grandes volúmenes de cocaína, de cientos de kilogramos, armas y millones de dólares que se cree que son producto del comercio ilegal. Oreo Iván Gastelum, el Cholo. Se rumorea que este era el más notorio de todos los sicarios de El Chapo y el jefe de todos los asesinos. Lo más probable es que sea cierto, ya que fue capturado junto a Joaquín Guzmán durante una operación militar de alto nivel que acabó con el capo. Trabajó codo con El Chapo como hombre de confianza. En 2005, tuvo un encontronazo con la ley cuando se hallaron en su poder 10 armas de fuego y fue detenido. Sin embargo,
pronto volvió a ser un hombre libre por orden judicial gracias a una investigación chapucera. En aquel momento, las autoridades probablemente no tenían ni idea de que habían dejado libre a un hombre que, pocos años después, se convertiría en una espina clavada en su carne y en uno de los principales objetivos de su lista de los más buscados. La siguiente vez que se encontró cara a cara con la ley fue tras un tiroteo con soldados en 2008. Fue detenido y esta vez se encontró enfriando sus talones en la cárcel hasta el 9 de agosto de 2009, cuando el cholo se liberó y escapó. Se estaba organizando una fiesta en la cárcel y él aprovechó el jaleo para reencontrarse con la libertad. A partir de entonces comenzó una intensa búsqueda con varios acercamientos pero sin éxito hasta 2016, cuando fue capturado. Había estado en el ejército, asaltó la casa de los Mochi del Chapo y escapó con él por un túnel para, más tarde, esa misma noche, ser capturado en un vehículo robado en un puesto de control. José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino. El cártel de Sinaloa tenía varios grupos de asesinos. Uno de ellos era el infame Los Antrax, dirigido y fundado por José Rodrigo Arechiga Gamboa, popularmente llamado el Chino Antrax. Trabajaba para el Mayo Zambada, estrecho aliado de El Chapo y cofundador del cártel de Sinaloa. A pesar de sus actividades delictivas y su estilo de vida asesino, vivía de forma extravagante y tenía una fuerte presencia en las redes sociales. El Chino subía a menudo fotos suyas en fiestas y de sus costosas propiedades, como joyas, coches deportivos, yates e incluso fajos de billetes. Ganaba popularidad entre sus seguidores haciendo sorteos, en los que premiaba con teléfonos, coches y gafas de sol a los ganadores. Su único intento de mantener el secreto consistía en difuminar su rostro en las fotos de las redes sociales. Sin embargo, su presencia en las redes sociales se convirtió en su perdición al ser localizado por las autoridades estadounidenses gracias a sus fotos. Aunque ocultaba su rostro, a menudo mostraba su cuerpo para presumir de su físico y sus rutinas de entrenamiento. También tenía una marca sutil pero llamativa: un anillo de diamantes con forma de calavera que llevaban los miembros de los Antrax. Las autoridades se fijaron en todo ello, incluido el hecho de que le encantaba viajar. Así que fue cazado en Holanda y detenido y extraditado a petición del gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico entre diciembre de 2013 y julio de 2014. En 2015, se declaró culpable de participar en actividades de cárteles y tráfico de drogas, lo que podría haberle supuesto cadena perpetua. Aún así, fue condenado a 7 años y 3 meses en 2019 y puesto en libertad el 3 de marzo de 2020 bajo supervisión. 3 días después, se fugó y 10 días después, apareció muerto en un vehículo abandonado junto a su hermana y un hombre no identificado. Su muerte fue un misterio. Raúl Meza Torres. Fue el sicario más joven reclutado en el cártel de Sinaloa, pero su reinado duró poco. Su padre era Raúl Meza Ontiveros, un alto dirigente del cártel de Sinaloa. Cuando cumplió 15 años, decidió que quería ser como su padre. Le gustaba posar con armas sofisticadas y chalecos antibalas y colgar las fotos en sus redes sociales. Esto le hizo popular, especialmente entre otros jóvenes mexicanos que le admiraban y aspiraban a ser como él. Estaba motivado y se preparaba para convertirse en un despiadado cerebro criminal, como su padre y todos los demás asesinos veteranos de los que se rodeaba. Sin embargo, un fatídico día el brazo de la ley y los brazos de la muerte lo alcanzaron y acabaron con cualquier sueño que tuviera de convertirse en una amenaza y terror en el submundo de la violencia de la droga y los cárteles en México. El 25 de abril de 2010, se encontraba en compañía de un grupo de amigos cuando fueron detenidos para un control rutinario, pero se negaron a obedecer a la policía y en su lugar trataron de intimidarles con sus sofisticadas armas. Meza Torres disparó mortalmente contra uno de los agentes, pero fue abatido por otro. Las heridas de bala acabaron con su vida y fue declarado muerto en un hospital privado a la mañana siguiente. Su padre también había sido asesinado en 2007. Edgar Alexis Meza Soto. Los Salazar era otro grupo de asesinos controlado por El Chapo y dirigido por Edgar Alexis Meza Soto, también conocido como El Piwi. Se encargaba de dirigir las operaciones de los grupos que traficaban con drogas e incluso con personas en Estados Unidos para el cártel de Sinaloa. Meza Soto tomó el relevo de Adán Salazar Zamorano, que fundó el siniestro grupo hacia 2005 y fue detenido y encarcelado en 2011. Este sanguinario grupo de asesinos era un brazo fuerte del cártel y participaba en varias secciones del mismo, como la siembra, la producción y la vigilancia de los campos y las plantas de procesamiento. El Piwi fue el cerebro de varios ataques cobardes que provocaron la muerte de cientos de personas en su municipio, Guaymas, Sonora. El 26 de agosto de 2020 fue abatido en la flor de la vida, a los 23 años, pocos días después de haber participado activamente en una redada asesina. A las 6:40 de la mañana, su cuerpo fue encontrado acribillado a balazos en una playa desierta del Boulevard Loma Dorada, frente a una capilla, la de la Virgen de Guadalupe. Su cuerpo había sido arrojado desde un vehículo en marcha. Se cree que sufrió disparos durante una operación y que sus socios tuvieron que soltarlo para evitar complicaciones o ser capturados por la policía. Aureliano Guzmán Loera. Ya habrán deducido por ese apellido tan familiar que Aureliano Guzmán Loera está emparentado por lazos sanguíneos y familiares con El Chapo, pues es su hermano y no solo eso, sino que además es uno de los máximos responsables del cártel de Sinaloa.
Tras la detención de su hermano, Aureliano asumió el cargo de jefe de operaciones criminales en la Sierra de Sinaloa. Su brutalidad es evidente e inigualable, como demuestran sus numerosas atrocidades. Su hermanastro, Ernesto Guzmán Hidalgo, murió a manos suyas en abril de 2015 por creer que fue él quien dio a conocer información que llevó a la detención de El Chapo. El asesinato de Hidalgo culminó la larga enemistad con el cártel de los Beltrán Leiva, porque Hidalgo también era el padre de la esposa de Alfredo Beltrán Leiva. Además, en octubre de 2016, llegó al extremo de liberar a uno de sus asesinos, Julio Óscar Ortiz Vega, atacando el convoy militar y manteniéndolo como rehén con granadas. En el ataque, 10 soldados resultaron gravemente heridos y 5 murieron, pero el guano, como también se le llama, no paró hasta cumplir su misión y liberar a su hombre. En respuesta al ataque, 50 camiones militares fueron enviados tras él para su captura. Sin embargo, escapó a las montañas de Sinaloa y no pudo ser capturado. Sigue huido y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones a quien tenga información útil que conduzca a su captura. Los Chapitos. Antes de la captura de Joaquín Guzmán, sus hijos no eran demasiado populares, pero ahora, en su ausencia, han tomado las riendas de las operaciones del cártel y han demostrado ser tan calculadores y despiadados como su padre. Se rumorea que El Chapo tiene entre 15 y 24 hijos, pero solo 4 de ellos participan activamente en el negocio del narcotráfico: Ovidio, Jesús, Joaquín e Iván, conocidos colectivamente como los Chapitos, que significa los menores. Todos ellos, excepto Joaquín, que mantiene un perfil muy bajo, son buscados por la Agencia Antidroga de Estados Unidos y los departamentos de policía de México y Estados Unidos. Han conseguido dominar la ciudad de Sinaloa, y en particular la de Culiacán. Durante la pandemia, declararon un toque de queda a las 10 de la noche, no respaldado por el gobierno, pero la gente se vio obligada a obedecer, ya que los infractores eran severamente castigados con palizas y multas. En 2016, 2 de los Chapitos fueron capturados por un cártel rival, pero liberados rápidamente para evitar incurrir en la ira del Chapo. Muy recientemente, el 5 de enero de 2023, el gobierno mexicano ejecutó la detención de uno de ellos, Ovidio Guzmán, y se desató el infierno en la ciudad. Se desató el caos y se produjeron turbulentas reacciones cuando los gánsteres de los cárteles irrumpieron en las calles, incendiaron autobuses, bloquearon carreteras e incluso dispararon contra aviones. Se repite así lo ocurrido en 2019, cuando fue detenido pero tuvo que ser liberado por la extrema violencia desatada en las calles y la captura incluso de militares. Esta vez, sin embargo, no ha sido liberado y se enfrenta a una posible extradición a Estados Unidos. Brian Donaciano Holguín Verdugo, también conocido como El Pit, fue uno de los hombres clave para el éxito del cártel de Sinaloa del Chapo en el tráfico de drogas. Se le consideraba la conexión más importante entre el cártel de Sinaloa y otras peligrosas organizaciones delictivas de Colombia. Una de ellas eran las tristemente célebres FARC, lideradas por Iván Mordisco y Gentil Duarte. En febrero de 2022, se embarcó en una misión a Colombia para organizarse con los disidentes de dicho grupo criminal en Colombia para instituirlos como los distribuidores y traficantes de drogas oficiales del cártel de Sinaloa en la región. Sin embargo, esta visita fue su última como hombre libre. El sicario desconocía que había sido objeto de una difusión roja de Interpol y que estaba siendo vigilado desde el momento en que pisó suelo colombiano. Tenía planes de establecerse en la región e incluso había iniciado negociaciones para hacerse con una propiedad. Verdugo se movía con vehículos blindados y guardias colocados estratégicamente para protegerle y evitar cualquier probable captura mientras se desplazaba para mantener reuniones secretas. Sin embargo, fue una publicación en Facebook la que selló su destino. Se había familiarizado con una modelo a la que visitaba con frecuencia cuando estaba en la zona, y un día, ella le convenció para que visitara con ella la estatua de Cristo Rey, donde se hicieron una foto mientras se besaban. Ella publicó esta foto en su página de Facebook y, poco después, los agentes de la DEA confirmaron su identidad y se informó a la Policía Antinarcóticos de Colombia. Tras días de vigilancia, fue capturado en una operación sin contratiempos. No tenía ninguna pista. Intentó sobornar a la policía con $1.000 millones, pero fracasó y ahora espera su extradición a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos relacionados con el narcotráfico. Edgar Galván. Del juzgado de divorcios al club y luego al oscuro mundo de los cárteles y el narcotráfico, así se resume más o menos la vida de Edgar Galván, un estrecho aliado de uno de los principales asesinos de El Chapo. En 2003, recién divorciado de su mujer, decidió cambiar de aires y buscarse la vida. Se mudó al otro lado de la ciudad mexicana, quizá lo más lejos que pudo de su anterior vida de hombre casado, y alquiló un apartamento en Ciudad Juárez, y solo con mencionar esa ciudad casi se puede adivinar lo que vino justo después. La ciudad estaba plagada de varios clubes nocturnos, por lo que Galván empezó a visitarlos noche tras noche, pasándoselo bien y, por desgracia, haciendo también amigos peligrosos. Fue entonces cuando conoció a uno de los principales asesinos del cártel de Sinaloa, José Antonio Torres Marrufo. Tras unos años de amistad, Galván empezó a ensuciarse las manos trabajando para su nuevo amigo y compañero de juergas nocturnas. Empezó a mover cocaína, marihuana y munición dentro y fuera de la ciudad vecina, El Paso.
Descrito ahora por muchos como un trabajador de bajo rango y desvalido del cártel, fue muy decisivo en la sentencia de El Chapo, donde testificó sobre las cosas que oyó y vio mientras trabajaba con el capo, aunque de forma indirecta. Fue detenido en 2011 y condenado a 24 años de prisión. Jesús Rodrigo Fierro Ramírez Peña. Sus socios le llamaban El 20 y era uno de los principales cabecillas de los Antrax, un grupo de asesinos expertos y despiadados responsables de la muerte de miles de personas. Era la mano derecha del temido jefe de sicarios, Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax. En marzo de 2017, se fugó de la cárcel junto a Juan José Esparragoza Moreno, hijo de un líder clave del cártel de Sinaloa. Durante las horas de visita, ejecutaron su fuga y lograron salir con éxito antes de que alguien se diera cuenta. Cuando las alarmas de la prisión saltaron tras una llamada al 911 informando de que alguien había resultado herido en el interior de la prisión, ya hacía tiempo que se habían marchado. Unas 2 horas más tarde, se observó su desaparición y se inició una búsqueda, pero no aparecían por ninguna parte. Incluso el jefe de seguridad de la prisión de Culiacán desapareció y no ha sido encontrado hasta la fecha. Aunque no está claro cómo se produjo la fuga, es probable que contaran con la ayuda del personal de la prisión. Peña figuraba como uno de los acusados en la acusación de 2012 hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que figuraban los principales líderes del cártel de Sinaloa, El Chapo, El Mayo y otros 22 miembros de alto rango del cártel. Rafael Guadalupe Félix Núñez. El grupo Los Antrax necesitaba grandes cantidades de munición y dinero en efectivo para sus operaciones, así que necesitaban un miembro de confianza que pudiera manejar el brazo financiero del grupo con honestidad y eficiencia. Y en esa capacidad se desempeñó Rafael Guadalupe Félix Núñez. Irónicamente, estaba casado con la hija de un ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, Ana Lilia Vizcarra Vega. Se dice que tuvieron 2 hijos juntos. El asesino se encargaba de todas las operaciones financieras del grupo Los Antrax, se comunicaba con los jefes del cártel de Sinaloa y conseguía los recursos necesarios para que las operaciones se desarrollaran sin problemas. Núñez también era conocido como el Changuito Antrax y fue capturado por primera vez en 2013 junto a otro socio conocido como el Monkey, quien también era miembro del grupo de sicarios. En el momento de su detención, se les encontró munición ilegal y fueron llevados a la comisaría municipal de Culiacán, donde sus nombres se añadieron a la base de datos de información criminal de México, pero fueron liberados poco después. En 2014 fue detenido de nuevo, pero se fugó de prisión en 2017 junto con otros 4 capos del cártel, con lo que se libró de ser extraditado a Estados Unidos y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, pues ahora dirige las operaciones del cártel de Colima. Juan José Esparragoza Moreno. A menudo le llamaban el Azul, por su tez oscura que casi le hace parecer azul, y era algo más que un asesino para el Chapo. Era un socio de confianza y líder conjunto del cártel de Sinaloa, pero no empezó con una vida de crimen. Estaba del lado de los que luchaban contra el crimen y los criminales como miembro de la Dirección Federal de Seguridad, una agencia secreta de inteligencia en México. Sin embargo, se pasó al lado oscuro, dejó la policía para fundar el cártel de Guadalajara y finalmente se unió al cártel de Sinaloa de El Chapo. Durante su estancia en la agencia de policía secreta, estableció fuertes conexiones con mandos policiales corruptos, algo que resultó beneficioso cuando empezó a trabajar en el negocio del narcotráfico. Desde la detención de El Chapo, ha seguido dirigiendo su facción del cártel y ahora es uno de los capos de la droga más buscados en México y Estados Unidos. Ha sido declarado en busca y captura por el Departamento de Estado de Estados Unidos con una recompensa de $5 millones para cualquiera que tenga información útil sobre su paradero. Juan José Esparragoza Monzón. La pista está en el nombre. Juan José Esparragoza Monzón, también conocido como El Negro, era hijo de El Azul, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Se dice que Monzón es responsable de la coordinación de ciertos aspectos de la red de narcotráfico y también está al frente de las finanzas del cártel. Se cree que se encarga de gestionar los ingresos procedentes del negocio de la droga, intentando encubrirlos con inversiones en propiedades en múltiples estados mexicanos, entre ellos Jalisco y Sinaloa. La batalla entre el famoso cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa extendió la violencia y se cobró miles de vidas en Tijuana y sus alrededores. El Negro ha sido señalado como el cerebro del ataque por parte del cártel de Sinaloa. Estaba en la lista de sospechosos criminales prioritarios, que contenía 122 nombres y fue elaborada por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. Monzón fue detenido junto con su guardaespaldas en 2016, pero fue uno de los 4 miembros de alto rango del cártel que escaparon poco después, en 2017, y desde entonces no ha sido capturado. Lleva más de 20 años en el cártel de Sinaloa y sigue dirigiendo operaciones discretamente. Claudia Ochoa Félix. Es la única mujer en esta lista y es una personalidad conocedora de las redes sociales. Sin embargo, lo que muchos no podían creer era que, a pesar de su bella apariencia y su asombroso parecido con la popular Kim Kardashian, era miembro de un escuadrón de asesinos, uno de los más mortíferos del mundo, los Antrax.
En 2014, el rumor comenzó a extenderse por las redes sociales, pero ella negó vehementemente su implicación con el cártel. Se desconoce si se llevó a cabo alguna investigación para comprobar o desmentir estos rumores. Sin embargo, algunos informadores secretos especularon con la posibilidad de que estuviera profundamente implicada en el cártel. Algunas de estas sospechas se confirmaron cuando murió en circunstancias sospechosas en su apartamento el 14 de septiembre de 2019. Fue hallada muerta y los exámenes médicos revelaron que había sufrido una aspiración pulmonar desencadenada por una sobredosis de drogas. La noche anterior, había sido vista volviendo a casa de una fiesta con un hombre desconocido que había permanecido sin identificar. Su cuerpo fue encontrado cuando dicho hombre dio la voz de alarma al ver que ella no reaccionaba, pero fue declarada muerta en el acto. Las circunstancias que rodearon su muerte alimentaron las sospechas de que, en efecto, estaba relacionada con los Anthrax y de que estos eran los posibles responsables de su muerte. Francisco Arce Rubio. Era conocido como Pancho Arce en los círculos internos del cártel y era un sicario de confianza y un hábil asesino. Sin embargo, su reinado se vio truncado por una oleada de asesinatos en represalia por parte de bandas rivales. El 1 de noviembre de 2011, durante un partido de fútbol sala en Sinaloa, se produjo un caos repentino cuando hombres armados atacaron al principal sicario y lo asesinaron. Le habían cogido desprevenido y su reinado se vio así truncado. Los hombres armados obligaron primero a todos los presentes a tumbarse boca abajo en el campo, tras lo cual mataron a uno de los directivos del equipo y a Arce Rubio, de 30 años. Tras su asesinato, comenzó una serie de asesinatos en el estado de Sinaloa, todos ellos vinculados a los mortíferos, los Anthrax. Primero se encontraron 3 cadáveres en Guamuchil colgados de un puente. Habían sido torturados y asesinados. Uno de los cuerpos tenía un enorme agujero en el estómago, mientras que los otros 2 parecían haber sido guardados en un congelador antes de ser colgados del puente como exhibición pública para causar miedo y difundir la noticia del terror del grupo de asesinos. En otro caso, un hombre armado disparó y mató a 8 personas dejando a muchas otras heridas en una cancha de voleibol de Culiacán. El sargento Phoenix. A menudo se le llamaba el sargento Fénix, pero su nombre legal era René Velázquez Valenzuela, uno de los sicarios de mayor confianza del cártel y miembro destacado de los Anthrax. Su principal misión era defender al grupo del cártel y a sus líderes de las bandas rivales y asegurarse de que los cargamentos de droga llegaban a buen puerto. Sus largas barbas, su cabeza afeitada y sus radicales métodos para matar le valieron otros apodos, como el Gato Negro y el Talibán. Antes de unirse al grupo de asesinos, era simplemente un camionero antes de conocer a miembros del famoso cártel y unirse a ellos. Gracias a su lealtad a ultranza y a sus excepcionales habilidades de combate, ascendió rápidamente en el grupo y se convirtió en un aliado de confianza de los principales líderes. En una ocasión, tuvo que entregarse a las autoridades para que su jefe, el chino Anthrax, pudiera escapar durante un violento tiroteo con la policía. Fue detenido y mantenido en prisión preventiva durante 5 años, y se cree que siguió dirigiendo operaciones para el cártel mientras estaba en la cárcel controlando uno de los brazos penitenciarios del cártel. Cuando fue liberado en 2014, regresó a los Anthrax y fue acogido calurosamente y nombrado segundo al mando. Apenas 2 años después, fue asesinado cuando el ejército mexicano ejecutó un ataque contra el cártel. Andrés Rubio Rondero. Estaba a cargo de la región de San Felipe del cártel de Sinaloa, y cargó con la responsabilidad de mantenerlo vivo después de que los principales líderes, Segundo Valenzuela y Juan Luis García Ruiz, fueran capturados por las fuerzas de seguridad en noviembre de 2020. Las operaciones en esta parte del país eran bastante técnicas, pero cruciales, porque se trataba de una ciudad costera con acceso al mar. Ese era un factor central para el éxito de las operaciones de narcotráfico, pero había un problema: no eran los únicos traficantes de la región. La costa de San Felipe albergaba una rara especie de pez muy codiciada en China, la totoaba, que era muy apreciada por su vejiga natatoria. Se consideraba un manjar en los círculos gastronómicos chinos y se utilizaba como medicina tradicional para curar diversas afecciones, como la infertilidad y los problemas circulatorios y de piel. Con el tiempo, se puso en peligro de extinción y el gobierno mexicano la prohibió, por lo que surgió un mercado negro en el que los precios se dispararon hasta alcanzar los $18,000 por vejiga. 2 de los cabecillas del tráfico de totoaba fueron detenidos, por lo que el cártel de Sinaloa intervino para tomar el relevo y fusionar la operación pesquera con el narcotráfico. Uno de los hombres al mando era Rondero, también conocido como El Gallo, pero un año después fue brutalmente asesinado frente a la casa de su hermano por pistoleros desconocidos que le dispararon varias veces, dejándolo muerto el 11 de abril 2022. Alfredo Vizcarra Vega. También era conocido como El Fello, y resultó ser hijo del entonces subdirector de la policía, Martiniano Vizcarra Burgos. Se dice que fue el fundador de los Anthrax, pero no se sabe mucho sobre la verdadera historia de los orígenes del grupo. Gracias a la influencia de su padre en la policía, consiguió mantenerse al margen durante varios años, ejecutando operaciones para el cártel de Sinaloa y dejando muchos muertos a su paso. Coordinaba los canales de comunicación entre los líderes del cártel de Sinaloa y su grupo de sicarios para asegurarse de que los cargamentos de droga se entregaban sin problemas y se eliminaba a las bandas rivales. Pero el 4 de noviembre de 2008 fue asesinado en un túnel de lavado. Estaba en compañía de otro sicario de los Anthrax, el chino, cuando fueron emboscados por 2 coches con sicarios que los rociaron de balas.
Mientras el chino escapó, el feyo murió en el acto. Se desconoce quiénes fueron los sicarios responsables del ataque. Sin embargo, se sospecha que eran miembros del cártel de los Beltrán Leiva, que llevaban a cabo ataques de venganza contra el cártel de Sinaloa. Tras su muerte, el grupo de sicarios siguió prosperando, y el chino se hizo cargo de las operaciones. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle un pulgar arriba y hacer clic en cualquiera de los dos vídeos de la pantalla para ver más contenido apasionante.